Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema de la esperanza del derecho en una segunda parte. Bueno, en esta clase sí voy a tratar de ejemplificar, entre otras cosas, pues el objeto del derecho en sí. Y bueno, normalmente siempre comprendemos, he hecho a ustedes desde el principio de clase, y también esta clase va conexa a otra, como por ejemplo es la introducción al estudio del derecho. Lo que vamos a estar teniendo, pues entre otras cosas, es que el derecho es el conjunto de normas jurídicas para regular la conducta del hombre. Es decir, la esperanza del derecho es poder crear a una sociedad que de alguna manera sepa cómo conducirse. Entonces, ahí entramos en un debate porque de alguna forma también el derecho va a sancionar a aquellas personas que no se comporten en base a lo permitido en ella. Pero entonces, ¿cómo buscar ese ideal? Y es aquí donde tenemos la problemática del derecho entre el ser y el deber ser. Y en ese sentido tenemos lo siguiente. El derecho surge básicamente para poder resolver conflictos que históricamente habían sido resueltos a través del uso de la violencia. La violencia era el método por excelencia, o es el método por excelencia, por medio del cual se logra generar una solución de problemas, pero con el uso no razonado de las personas, sino con el uso irracional. ¿Por qué el uso irracional? Porque perfectamente la violencia ejemplifica la falta de argumento ante un problema. La falta de argumento incluso limita o puede poner en duda la capacidad de raciocinio por parte de una persona. En ese sentido, lo que vamos a estar visualizando, pues es que el derecho va a tener ese efecto, es decir, el efecto que de alguna manera implica el poder generar que el Estado, el sujeto, el individuo, se encuentre ante una perspectiva de que el derecho lo va a sancionar si no crea esa autoconciencia, si no crea esa fórmula de poder conducirse sin afectar a los demás o sin afectar los derechos de terceros. Pero qué tan complicado en realidad es que una persona se conduzca en base a lo perfectamente establecido en las leyes. En ese sentido, podremos resolver que no es tan sencillo. Normalmente las personas están acostumbradas a realizar lo que su propia conciencia les dicta. Si bien es cierto, el derecho les estipula qué cosas son permitibles y qué cosas son sancionables, también es cierto, por otra parte, que este derecho puede tener ciertas implicaciones o complicaciones. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede cuando la sociedad en general está o empieza a desobedecer la norma o a desobedecer el derecho para poder formar su comportamiento en base a sus pensamientos permitibles, es decir, en base a lo que ellos consideran que es cierto, que es verdadero, y no en base a lo que la normativa empieza a permitir? Es allí donde tenemos el problema de manera flagrante. De manera flagrante porque entonces, ¿qué pasa con la sociedad? Empieza a corromperse a tal grado que básicamente no toma en cuenta la propia norma jurídica. Entonces el reto del derecho en realidad es muy grande, porque no consiste únicamente en poder establecer un régimen, en poder establecer un orden, sino que por otro lado siempre va a estar debatiendo con el intelecto individual y con el pensamiento subjetivo por parte de los ciudadanos. Entonces, entramos en un debate muy importante. Y aquí me gusta mucho esta posición, porque entonces lo que tenemos que analizar es cuál es el objeto del derecho. Y en esta parte quiero poner un video por parte del profesor Félix Sánchez, que le explica precisamente cuál es ese objeto del derecho y precisamente cuál es la esperanza de derecho y hasta dónde nos va a caminar.
fíjense, una primera aclaratoria, no al objeto del derecho en cuanto al del derecho, sino relacionado con el objeto, con el derecho subjetivo. Ya el autor aquello sobre lo cual se exterioriza que me confiere el orden jurídico que hemos referido como derecho. Bueno, precisamente el objeto del derecho que recae y que se encuentra en el mundo exterior pueden ser así cosas o pueden ser incluso atributos personales. Ahí vamos a ver el objeto del derecho no necesariamente bien, una silla, ¿okay? Un libro, sino que también dice una persona. Por ejemplo, hemos visto que en el argot lingüístico se dice con frecuencia que, bueno, que los Medias Rojas de Boston compraron a los seres humanos, no somos bien, ¿cómo decirlo? Nadie puede comprar situaciones. Lo que nos referimos es que se está comprando los sitios de una persona. Entonces, se trata, en ese ejemplo particular, de que lo sobre el servicio que va a prestar como entender sobre el poder. Aquí, entre el concepto de cosa y el concepto de por cosa, vamos a entender a todo lo que se en el mundo exterior. Puede ser una cosa, tanto un escritorio, puede ser una cosa, una roca lunar, son las estrellas, cosa es las moléculas de aire, etc. Un sector de la se refiere a una subespecie de cosa. Y para otro sector de la doctrina, son ciertas con determinadas características. Y para otro sector de la doctrina, no necesariamente todas las cosas, algunas y otras que otras. Un poco. Se dice, ejemplo, de la doctrina, la segunda cosa debe ser alguna necesidad aquí, que la deba cambiar en ese cosa de que puede ser amplio, ella porque yo así de
de manera no son bienes, sino cosas. Para hacer tanto útiles para satisfacer necesidades de los individuos como como así conviene decir también que hay otra doctrina que dice que cosas. Podemos llamar cosas a aspectos relacionados con la personalidad de los individuos. O sea, una cosa, mi voz no puede ser una cosa, como es una de mi personalidad. Sin embargo, ser utilizada para una... Por eso alguien me podría pagar a mí derechos por la interpretación de publicidad, bienes que no necesariamente son sin ánimo de entrar en aspectos de cuál es el problema. El artículo que las cosas pueden ser propiedad pública y que las cosas puedan ser objeto de propiedad o bien de manera que para ser la propiedad evidentemente por eso nadie se aplicaría. De manera que esta característica o los venezolanos que toma esta posición de la doctrina de estas características utilizadas la propia vida. Ahora, es altísimo hacer referencia a la clase que se hacen de los bienes. Vamos a referirnos a la clasificación, a la más importante de bienes. Conviene hacer acá una aclaratoria que dice que no pueden ser ni por una fuerza exterior, muebles que pueden ser desplazados por sus propios medios o una fuerza. Los primeros se les llama movimientos, bienes muebles que pueden ser entonces otra fuerza que actúa sobre ellos. De manera que el Código Civil divide en su 26 a los bienes inmuebles, y los bienes inmuebles lo pueden ser por su naturaleza, por su uso o por el objeto al que se refiere. Los inmuebles por su naturaleza no pueden, en principio, entrar dentro de la clasificación de muebles de acuerdo con el conceptual de bien mueble. Por ejemplo, dice, los se van caras
árboles, animales mansos o bravíos, mientras que no sea y muebles, porque hay algunos que son muebles popular, pero que a los efectos vemos que son inmuebles. Los inmuebles en una zona que está liberado, mueble con el de no ser de ahí. Es el caso de una ventana que un edificio que si bien que es mueble, una ventana se convierte en inmueble por su destinación. Inmuebles por el objeto derecho sobre bienes de acuerdo a la anterior. Hablamos, por ejemplo, si una hipoteca sobre un bien inmueble, esta tradición puede ser el derecho de hipoteca es un bien inmueble por el que se vamos a seguir el tema por salud. Entonces, básicamente, ¿qué podemos comprender en este sistema? Lo que podemos darnos cuenta es que el derecho pretende regular las conductas de los sujetos. En este caso, todo sujeto merece forzosamente que se empiece a regular dicha conducta. El Estado necesita que se regulen las conductas para poder fortalecer ciertos aspectos que de alguna manera van a ser regulados por la ciencia jurídica. Y en ese aspecto, pues también tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. El Estado mexicano, en todo momento, al establecer las diferentes normas jurídicas, siempre va a generar una especie de, ¿cómo explicarlo? De norma fundante o de norma creadora. Va a una conceptualización común. Esto en realidad puede resultar un poco difícil a la hora de explicarse, pero no lo es. Tiene que ver precisamente con eso, es decir, el Estado va a generar estos estados de fortaleza al imponer o al tratar de generar paradigmas comunes. Normalmente los paradigmas comunes los generan la propia sociedad, pero la sociedad dependiendo de la propia normativa. Como les decía, al final de cuentas, el derecho va a tratar de regular las relaciones de las personas, pero también ese derecho tiene que ser aceptado por la mayoría de los individuos. Es por eso que de alguna forma, pues el Estado empieza a generar estos posicionamientos de, bueno, si el derecho va a regular la conducta y tiene por objeto que las sociedades logren normar una conducta ideal, una conducta común, también tenemos que ir y voltear a qué pasa con la ciudad ideal, cuál es la forma ideal que de alguna manera merece o se quiere obtener a través del sistema gubernamental. Platón me parece que en el libro de la República, entre otros libros que él logra escribir, plantea esa idea, es decir, si bien es cierto, el derecho va a regular esto, pero también el gobierno tiene que generar ese mundo ideal, porque aquí el derecho va a influir en todas las cuestiones. ¿Por qué el sistema gubernamental? Ustedes se preguntarán si establece sistemas políticos. Sí, pero también el sistema político lo logra regular el Estado legal, todas las leyes y todos los derechos. Entonces, veamos esta parte de la exposición de cuál era la sociedad ideal de acuerdo al sistema platoniano. Expone su teoría política también en el libro de la República. El tema principal del libro es conseguir una definición de justicia. Platón divide el libro en 5 partes. En la primera parte, Platón investiga qué es la justicia. En la segunda, la justicia en la ciudad ideal. La tercera parte habla de las formas de organización no clases sociales. En la cuarta, de los males que arrastran a las injusticias. Y en la quinta, habla sobre la condición de la poesía y las artes que dan una mala imagen. El texto de selectividad y de examen en Andalucía y pertenece a la parte tercera. Vamos a hablar de la justicia.
justicia. La República es un diálogo entre Sócrates y varios sofistas. Desde el comienzo debaten sobre qué es la justicia. Uno de los sofistas, llamado Glaucón, defiende que el injusto es feliz y es infeliz. Mientras que Trasímaco y Calícrates son más radicales. Dicen que la justicia es la ley del más fuerte. Refuta, niega estas ideas de los sofistas usando su método de preguntas e ironía. Lo que defiende Sócrates es que para que una persona, un individuo sea justo, debe vivir en una sociedad justa. Individuo y sociedad están estrechamente relacionados. Sócrates plantea que como no hay ninguna ciudad conocida que sea realmente justa, hay que inventarla. Un pequeño apunte, acuérdate que Sócrates aquí es un personaje del diálogo. Recuerda que Platón es quien quiere crear esta sociedad justa, ideal, perfecta, etc. Crear precisamente la tiranía y los excesos de la democracia como la condena de Sócrates. ¿Cómo tiene que ser esta sociedad ideal? ¿Cómo piensas que tiene que ser? Lo primero es la economía, dice Platón, ya que la sociedad existe para satisfacer las necesidades humanas básicas, ya que los humanos no somos autosuficientes ni independientes totalmente. Por tanto, en una sociedad hace falta primero productores y productores de todas las profesiones. Pero el fin de la ciudad para no es económico, sino que debe ser la felicidad. Como esos tienen que ampliarse de alguna manera. ¿Cómo que lo harán? Platón defiende que para ello pueden conquistarse territorios lleva a la guerra. Por tanto, hacen falta, además de los productores, unos especialistas en guerra, es decir, guerreros o guerreras, a los que llama guardianes. Por último, hacen falta personas encargadas de gobernar la ciudad. Hablamos de las clases sociales en la República ideal de Platón. Como acabamos de ver antes, hacen falta tres clases sociales. Una primera clase de productores, es decir, la gente que trabaja, que produce cosas. Una segunda de guardianes o guardianas, que se encarga de vigilar la ciudad. Y por último, hace falta gobernantes o gobernantas para regir toda la ciudad ideal. Ahora vamos a ver las características de esas clases sociales. Vamos a hablar primero de los productores-productoras. Poseen la riqueza y solo esta clase puede tener propiedades, incluso familia, y disfrutar de los goces materiales. En segundo lugar está la clase de los guardianes y de las guardianas, que no pueden tener riquezas, ni familia incluso, ni evitar corromperse. Vivirán todos juntos en barracones pagados por el Estado y lo compartirán todo. A esto se le suele llamar el comunismo platónico. Platón es un adelantado a su tiempo, pues incluye a las mujeres. Tanto en hombres y mujeres hay dones y cualidades similares y útiles para la ciudad ideal. Para compensar no tener propiedades, Platón propone que deben ser elogiados y venerados en fiestas y desfiles. Vamos ahora con la clase de los gobernantes y gobernantas. Tampoco tendrán ni familia ni propiedades. Su única ocupación será velar por el buen gobierno de la ciudad. Se centrarán en estudiar y evitar comodidades innecesarias. Tendrán una vida muy austera. Su única recompensa será la posesión de la sabiduría y la justicia.
algo que es suficiente para el sabio o la sabia en la edad clásica. Vamos a ver ahora cómo se determina la pertenencia a una clase social u otra. Según Platón, no en función del origen familiar, que ocurría en la sociedad ateniense de su pueblo, donde si tú nacías en una familia de aristócratas, eras aristócrata para toda tu vida. Platón defiende que hay que hacer una selección mediante un proceso educativo, de la educación. ¿Cuáles serían los criterios de evaluación? Para elaborarlo, Platón compara la naturaleza de la ciudad con el tipo de alma predominante y la virtud de cada tipo de alma, es decir, antropología política y ética. Así, los productores serán aquellas personas cuyo tipo de alma principal sea la conocible y su virtud será la moderación, la templanza. La clase de los guardianes auxiliares estará compuesta por aquellas personas cuyo tipo de alma principal sea la irascible y cuya virtud sea la valentía. Por último, la clase social de los gobernantes estará compuesta por las personas cuyo tipo de alma principal sea la racional y virtud sea la sabiduría. Así, esta pirámide representa la jerarquía social de la ciudad ideal de Platón, con los productores de alma concupiscible y cuya virtud es la moderación abajo del todo, los guardianes cuya alma irascible de la valentía y últimos gobernantes arriba del todo cuya alma racional deberá buscar la virtud de la sabiduría y la justicia. ¿Dónde crees que estaría Platón? Evidentemente estaría ahí arriba. Y ya para terminar te dejo con la siguiente pregunta. ¿Cómo crees que es el sistema vivo de Platón? Lo veremos en la siguiente video presentación. Bueno, pues muchas gracias por tu atención y espero que te haya servido de la filosofía política de Platón y te dejo con esta. Básicamente, la idea de Platón en el sistema gubernamental, teniendo relación con el sistema jurídico mexicano, pues planteaba esta idea. ¿Cuál era la idea? Que el sujeto lograra tener un orden y una clase social. Por otro lado, ¿qué es lo que pasa con el tema del derecho hoy en día? Hoy el derecho plantea que todos los ciudadanos deben de ser tratados de forma igualitaria. Pero también el hecho de que sean formados de manera igualitaria implica que entremos en un suceso de, de que el propio individuo genere la convicción de que al estar en un margen de sociedad se necesita forzosamente la entereza de todos los sujetos para poder estar y pertenecer dentro de ella. El Estado mexicano, entre otras cosas, necesita esa fortaleza, necesita esa aveniencia de saber con exactitud de que literalmente cualquier sujeto debe de tener obediencias a la ley. Entonces el derecho también no de prototipos psicológicos y hacia prototipos sociales, ¿no? Es decir, buscamos un ideal de vida, un ideal de sociedad, y de alguna manera logramos también generar una perspectiva de las cosas, de qué sí tenemos que realizar y cómo tenemos que comportarnos ante el mundo comunitario. Pero también ante ese sentido resulta complicado porque también intervienen muchos otros factores que lejos de ser generacionales, pues también implican un abundamiento del tema. En este caso, por ejemplo, ¿cómo sería la vida perfecta? ¿Cómo podríamos imaginar la vida perfecta? Vamos a ver este pequeño video y ahorita regresamos. Soy Aldo y tengo una pregunta que hacer.
¿Acaso un hombre no tiene derecho al sudor de su propia frente? No. Dice el hombre de Washington. Pertenece a los pobres. No, dice el hombre del Vaticano. ¡A Dios! No, dice el hombre de Moscú. Pertenece a... Yo rechacé esas respuestas. Pero es algo distinto. Elegí lo imposible. Elegí... No tenía que... El científico no estaba limitado por la línea donde los grandes son estreñidos por los pequeños. Y con el sudor de tu frente, tú puede ser tu ciudad. Perseguir de la sociedad perfecta la destruye. Todo aquel que quiera saber cómo reaccionarla terminará siendo tarde o temprano o el líder de una secta si es pacifista o el mayor genocida que ha conocido la historia y es agresivo. ¿Sabes que lo más... aunque esa palabra no debería usar, destruya? No piensas en perseguir lo positivo, sino en evitar lo negativo. Puede parecer lo mismo dicho de dos formas distintas, ¿no? Si buscas la perfección, harás todo lo que sea necesario para conseguirla. Y si el fin justifica la decisión, la autoridad tomará todas las decisiones. Libertarias mal interpretadas se convierten en autoritarias. Sin embargo, evitar lo negativo es una carrera de fondo. Es más larga, pero tarde o temprano. ¿No quieres que un cambio a la etiqueta del sistema perfecto haga colapsar un país? Claro que siempre habrá idealistas. Hoy están los que etiquetan como sociedad bonita, utópica. Es imposible en contra. Y si hablamos de derechos, claro. De oportunidades, claro. En todo, desde luego que no. Porque cuando la camilla de la sala de operaciones es que la persona que te opera a corazón abierto sea la mejor. Que mejores notas acaba el practicante más competente. No el que gracias a un sistema utópicamente igualitario haya puesto a la aristocracia. Una aristocracia creada por méritos propios. Una sociedad por su comunidad. Entre los años 1900 y 1900 se crearon varias comunidades que intentaron perseguir ese sueño utópico y fracasaron. Las que persisten a día de hoy lo hacen gracias a la continuidad, algo que comentó William Sidis. Cuando crea un nuevo pueblo, la mezcla de la cultura previa que había en esa tierra. Dicho de otro modo, se una que llamar utópica, sí, que son modelos de cultura de la sociedad que rodea, mismos valores, principios, mismo funcionamiento económico del intercambio con o sin moneda, todos aquellos que en todo drástico desaparecieron. Así que esas comunidades tienen de utópicas paisajes, las que fallan un entorno perfecto para una criatura perfecta, fallan en controlar todo aspecto de la vida de un ser de libertad y poder elegir. Esas pequeñas sociedades utópicas solo podían ser pequeñas porque muchas tenían ideales similares al comunismo, algo así a gran escala, y si que controlar hace falta una autoridad. El gobierno es mejor para el bien común y lo aplicará a la fuerza, censurará todo lo que crea que puede hacer cambiar de opinión al pueblo y castigará la actitud que vaya en contra de su perfecto ideal, como Ryan. Es fácil ver por qué fallan, les falta memoria. Nuestra historia como sociedad es mucho más antigua, ya ha sido pensada antes y aplicada. Lo que funcionó, todo lo que podía salir mal, ya ha ocurrido. Creyeron, lo que hicieron es crear la misma rueda de un tamaño pequeño. Daenerys llega a esa conclusión. También aquel señor al bigote también, Andrew Ryan también, y tú también podrías llegar al contexto adecuado. Thanos es la versión amplificada de acuerdo en que sacrificar una vida para salvar 4 es lo correcto. Por eso resulta fácil simpatizar con Thanos. Por cómo actúa, sabes que él ve que no hay forma de detener la población. Así que su única solución es pulsar el botón. Se ve a sí mismo como un salvador y tiene razones para creerlo. Como salvadora se creía aquel señor alemán. De hecho, muchos dictadores creían serlo. El señor de España creía ser un enviado de Dios. Un apunte rápido. Quería hacer un vídeo rajando sobre el final de juego. No sé lo que fue, pero me dio un vacío por dentro que se me quitaron. El caso, la utopía es inconcebible a gran escala y solo se puede aplicar a la fuerza de la mano de alguien que crea ser el salvador. Y cuando te
pocos, cientos de miles, millones de vidas o la mitad de la existencia del universo se interpone para lograr la armonía perfecta, estás más a pulsar el botón del tren. Pero es muy fácil sacrificar, no tanto sacrificar. El dilema del tren es injusto, te ponen un poder y puedes razonar con la cabeza. 4 vidas más. Sin embargo, tendría que ir siempre de la mano del dilema del médico. En una sala hay 3 pacientes a punto de morir y tus órganos podrían salvarlos a todos. Con esa perspectiva, las matemáticas polar. La sobrepoblación es el miedo de Thanos, justifica todo lo que hace. Un miedo compartido en nuestra realidad. Algunos tratan de advertirlo y otros... Recordemos que estamos sobre los 7,5 mil millones. ¿Algo nuevo? No. Desde que llegaron a concebir que el planeta tenía límites, empezaron a decir frases completamente lógicas, pero parecen dichas por el mismo Thanos. Sobre las pestes, las guerras y los desastres naturales deben considerarse como un remedio para los países, un medio para controlar el crecimiento de la raza humana. Dicho en una época anterior a Aristóteles. Luego, los intelectuales de todo el mundo valoraban los humanismo razonamiento. Si el humano crece ilimitadamente en una tierra limitada, el final si algún día la explotación es gratuita para todo el que quiera maté, se me ocurre que las medidas para controlar el crecimiento más inofensivas deben ponerse más agresivas. Hasta hace relativamente poco existió en China la política de tener un solo hijo. Aún sigue existiendo, pero lo subieron a 2 hijos máximo, 3 en algunos casos. En parte sí, pero aumentar los abandonos y los abortos caseros que ponen a las mujeres. En cualquier medida extrema para una preocupación real. Lo malo de ese tipo es que la economía se sostiene gracias a un número de no ve afectada. Cuando más ancianos que jóvenes se dieron cuenta del error. El crecimiento es inevitable. Trae problemas evidentes como la y el experimento de la utopía de las ratas y ratones también afectaría en el comportamiento animal. Creó un experimento en el año 1950. Él creó lo que sean sus animales sin enfermedades. El único aspecto negativo era el límite de espacio. En esas condiciones perfectas, vio que actuaban de manera extraña. Las facilidades en un espacio tan pequeño les afectara. Calhoun vio que muchas hembras comenzaron a descuidar sus crías. Podían estar con ellas y de un momento a otro abandonarlas. Para todos, algunos se volvían cuanto más aumentaban la población, más autodestructivos se volvían. Y parecía como si se autorregularan para controlar el crecimiento, pero no exactamente fue tan ejemplar que para unirse. Es oscuro ver que la utopía, el lugar perfecto, terminó con ellos, sin nada de lo que preocuparse. Su supervivencia desaparecía. Como si al ver que no había problemas, cuando la población alcanzó los 2200 se fracturó. En realidad, el universo podía contener hasta 3800, pero declinó. Con esa cantidad, las hembras también comenzaban a ser agresivas, por eso se veían incapaces de defenderlas. Atacaban un mundo posapocalíptico. Si tuvieran coches, sería como Mad Max. Ellas dejaron de quererse, y quizá por ese motivo los machos tenían relaciones entre sí. Únicamente comían, bebían y dormían. Los fuertes seguían atacando a los jóvenes sin razón. Los aumentados eran los que con nadie. Cambiaron su ciclo para los agresivos, salían y volvían a su rincón. No defendían territorios, no querían nada de las hembras. La comunidad era tan extrema que se aislaron. En ese punto ya no hubo más nacimientos. Se dieron y no cambiaron de actitud aun cuando la población regresó a la cantidad con la que estaban. Cometió el experimento en ocasiones ratas y ratones, creando un ambiente perfecto, pero hoy sí. De comparaciones con el ser humano hay que mantener las distancias. Es curioso encontrar que nuestra especie también es tanto que antes no existía, sin tantísimos factores que aumentar que son debidos únicamente por el crecimiento de la población. Seguramente sería erróneo. Este experimento fue curioso porque se hizo en el momento exacto en que la sociedad parecía estar preocupada del agotamiento de los recursos. John Calhoun me dio porque nos dijo que aún habiendo terminaríamos colapsando. El final no sería un meteorito, la explosión, solo volcanes. El final de la raza humana se daría porque dejaríamos de preocuparnos. Cuando se da un entorno que no deja actuar la actitud compleja de la supervivencia, ocurre la muerte espiritual. La utopía es moral. Recuerda al que dijo el filósofo Arthur Schopenhauer: no hay mucho que conseguir en ninguna parte del mundo. Lleno de miseria y dolor. Si un hombre escapa de eso, se espera en cada día. El cruel y la humanidad lamentable. Ellos, nosotros somos ligeramente es para creer que el experimento no se puede volar a nosotros. Ya nos daríamos cuenta de los signos de decadencia y le pondríamos freno. Ya lo hemos y estamos haciendo. Tu vida ya no está en constante
y aunque artificiales, cumplen el propósito de evitar que te autodestruyas. Eso también es una suposición. Cabe preguntarse si la humanidad es a vez más autodestructiva y ya no aburrimiento como profetizó Arthur y tantos otros. Nuestra civilización programar nuestras acciones a una vida más fácil. Entre tanto, la vida se hace más tía. Así es, la vida perfecta terminaría matándote. Juegos encontrarás en Bioshock un ejemplo jugable de utopía destinada a fracasar. Escuchando las cintas de Andrew Ryan, te das cuenta de todos los errores que quería evitar, y pronto reprimir y asesinar unos cuantos para el bien me parece buena. Cualquier contacto con la superficie tiene raptura los mismos para pocos cuellos estirados. Son un lugar por nuestros ideales. Construir una ciudad en el fondo del mar. ¡Qué locura! ¿Pero en qué otro lugar podríamos ser libres del azote de los parásitos? ¿En qué otro lugar podríamos levantar una economía que no trataran de controlar? Una sociedad que trataran de destruir. No era imposible construir en el fondo del mar. Era imposible construirla. Ningún Resulta interesante ver estos posicionamientos. Por una parte, la del derecho de la regulación, por otra parte, tengo el tema del derecho, la filosofía platoniana en cuanto al sistema gubernamental. Y en ese sentido, entonces ahora estamos analizando básicamente en qué es para la conciencia, la conducta es razón. Básicamente lo que estamos teniendo, pues es una vida programada en base a paradigmas. Y esos paradigmas precisamente son los que en teoría no han dejado y no han permitido que el Estado haya pues tenido un universo, una posibilidad incluso de que se tenga como prioridad una mejora en todos los aspectos. Hasta el día de hoy, la sociedad ideal y la esperanza del derecho es poder encontrar ese modelo que permita al ciudadano generar esa propia conciencia, esa identidad, esa capacidad de poder entender que el mundo colectivo conlleva del esfuerzo de todos, que también deben de existir sanciones. En dado caso de que alguien no desee continuar o no prefiera o no guste de alguna forma de, pues sí, en realidad de obedecer a las autoridades, sino que esto conlleva pues a un castigo, a una determinación que en muy pocas ocasiones puede generar pues cierta molestia, o bien puede generar en materia, pues sí, de manera totalitaria, una molestia generalizada. El Estado mexicano está ante un brote, ante una situación en donde implica un esfuerzo mayoritario de todos los aspectos. El derecho tiene esa esperanza de poder generar seres autoconscientes y autorregulables, capaces de poder tener su vida privada, pero también de poder compartir conductas en la generalidad, de estar compartiendo cosas y momentos, incluso espacios, porque también eso implica el derecho, el poder regular la conducta de los espacios, en base a un posicionamiento que genera, entre muchas otras cosas, la oportunidad de estar siempre vigilante, de estar siempre en un sentido muy paradigmático. Hoy el Estado, hoy el derecho, tiene una tarea más conflictuada, como lo vieron, el tema de la sobrepoblación. Cuando hay sobrepoblación también enfrentamos más problemas, más exigencia de recursos y básicamente se necesita una regulación interna. Pero también eso implica violar la autodeterminación de cada individuo de decidir sobre su vida personal lo pertinente. Hasta aquí dejaré el curso, nos estaremos viendo en el próximo. Hasta luego.